El rey Salomón es una figura intrigante porque la Biblia hace muchas afirmaciones sobre él. Durante más de 3.000 años, la gente ha estado fascinada por uno de los mayores misterios de la historia, el legendario tesoro del rey Salomón. Salomón decide construir un templo en Jerusalén. Los escritos antiguos dicen que tenía minas de oro y era más rico y sabio que cualquier otro rey. Esto ha inspirado a muchos exploradores, cazadores de tesoros y arqueólogos a buscar su riqueza perdida. Ahora, en 2025, los científicos han hecho nuevos y emocionantes descubrimientos en los áridos desiertos de Israel. Nadie sabe el significado exacto de las palabras Ofir y Tarsis. Encontraron evidencia real de que las minas mencionadas en la Biblia podrían ser reales. Después de años de búsqueda y muchos callejones sin salida, esta nueva prueba podría cambiar nuestra forma de ver la riqueza y el poder en el mundo antiguo. Pero lo que encontraron no fue exactamente lo que la gente pensaba. La verdad sobre el tesoro del rey Salomón es aún más asombrosa que las viejas historias. El misterio del oro de Salomón. Hace mucho tiempo, vivió un rey tan rico y sabio que su riqueza se convirtió en material de leyenda. El rey Salomón gobernó Israel hace 3.000 años. Y según la Biblia, era famoso por tres cosas: su sabiduría, sus mujeres y su increíble oro y riqueza. La Biblia nos dice que el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Pero aquí está el misterio que ha desconcertado a los cazadores de tesoros durante miles de años. ¿De dónde venía todo ese oro? La Biblia menciona que las naves de Salomón viajaban a lugares misteriosos llamados Ofir y Tarsis, trayendo toneladas de mercancías e incluso animales exóticos. Una vez cada 3 años, la flota de Tarsis trae oro y plata, marfil, monos y pavos reales, dice el texto antiguo. El problema es que nadie sabía dónde estaban estos lugares. ¿Eran ubicaciones reales o solo historias inventadas? Durante siglos, exploradores, cazadores de tesoros y científicos han recorrido el mundo en busca de la fuente de la riqueza de Salomón. Algunos pensaban que estaba en la India. Otros creían que estaba en África. Y muchos se preguntaban si siquiera existía. Lo que hizo este misterio aún más emocionante fue la historia de la reina de Saba. Esta poderosa y hermosa reina visitó a Salomón, trayéndole regalos increíbles. Ella le dio al rey 120 talentos de oro, especias y piedras preciosas, enumera la Biblia. Eso es aproximadamente 4 toneladas de oro puro. Pero, ¿de dónde sacó todo este tesoro? El misterio se profundizó cuando los primeros exploradores portugueses en el siglo XVI encontraron pistas en el sur de África. Descubrieron ruinas antiguas y escucharon historias locales sobre barcos que llegaron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allí 450 talentos de oro que entregaron al rey Salomón. ¿Podría ser que las minas de Salomón estuvieran en África todo el tiempo? Con esta posibilidad en mente, la gente comenzó a mirar a África con interés. Y entre ellos había un niño brillante que un día haría un descubrimiento sorprendente. El increíble viaje del explorador alemán. En 1837, un pobre niño alemán llamado Karl Mauch recibió un regalo que cambiaría su vida para siempre. Para su 10º cumpleaños, le regalaron un atlas mundial que mostraba a África como un continente casi completamente en blanco. La mayor parte del continente era territorio inexplorado, y el joven Karl soñaba con llenar esos espacios vacíos en el mapa. Karl no era rico ni famoso. Su padre era solo un carpintero. Pero tenía algo más valioso que el dinero: determinación. Pasó 11 años preparándose para su aventura africana, aprendiendo por sí mismo inglés, francés y árabe. Estudió medicina, astronomía y geología. Incluso entrenó su cuerpo caminando 10 kilómetros diarios en todo tipo de clima. Cuando Karl finalmente llegó a África en 1865, casi no tenía dinero y sus suministros eran muy básicos: solo una brújula, un cuchillo de caza, una manta y una pistola. Pero había leído algo que lo emocionó tremendamente. Un capitán portugués llamado Vicente Pegado había escrito sobre el descubrimiento de una fortaleza construida con piedras de tamaño maravilloso, entre minas de oro en el sur de África. El capitán creía que este era el palacio de la reina de Saba. El viaje de Karl fue increíblemente peligroso. Estuvo a punto de morir de hambre varias veces. Tuvo que hacer amistad con tribus locales, sobrevivir a ataques de animales y lidiar con enfermedades que lo debilitaron y enfermaron.
Pero la suerte de Karl comienza a cambiar cuando conoce a un famoso cazador británico llamado Henry Harley. El 27 de julio de 1867, Harley le trajo a Karl una noticia asombrosa. Mientras seguía a un elefante herido, había descubierto varios pozos excavados en roca de cuarzo. Cuando Karl examinó el lugar, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Oro. Muy complacido, corrí de vuelta al campamento para comunicar la buena noticia, escribió Karl. Había descubierto su primer campo de oro, y los periódicos de todo el mundo comenzaron a informar sobre su increíble hallazgo. Pero Karl sabía que esto era solo el principio. Si tenía razón sobre que las minas de Salomón estaban en África, debería haber algo más que solo oro. Debería haber ruinas de una gran ciudad, y no se iría sin encontrarlas. El descubrimiento de ruinas antiguas. Durante 3 años después de encontrar oro, Karl buscó algo aún más importante, las ruinas de una ciudad antigua. Las tribus locales le contaron historias sobre fabulosos edificios con enormes muros de piedra escondidos en algún lugar de las montañas entre 2 grandes ríos, el Zambeze y el Limpopo. No eran solo historias al azar. Las descripciones coincidían exactamente con lo que el capitán portugués había escrito siglos antes. Karl estaba convencido de que en algún lugar de esa naturaleza salvaje se encontraban los restos del palacio de la reina de Saba, esperando ser descubiertos por el primer europeo lo suficientemente valiente como para encontrarlos. La búsqueda fue increíblemente difícil. Karl tuvo que sobrevivir a robos, formar alianzas con gobernantes tribales y soportar un hambre y agotamiento constantes. En un momento, incluso fue mantenido prisionero en la tierra de Matabele hasta que pudo negociar su liberación. Una vez fue hecho prisionero en la tierra de Matabele hasta que llegó a un acuerdo para su liberación. Pero nunca abandonó su sueño de encontrar la ciudad perdida de Salomón. Finalmente, el 5 de septiembre de 1871, miembros de la tribu local Kuranga llevaron a Karl a un lugar que lo dejó sin aliento. Emergiendo del paisaje africano se encontraban las ruinas de piedra más magníficas que nadie había visto al sur del Ecuador. Las ruinas eran absolutamente increíbles. Consistían en 2 partes principales. Una construida en una montaña de unos 120 metros de altura y otra en una ligera elevación, separadas por un estrecho valle. Los muros estaban hechos de enormes piedras encajadas sin ningún tipo de mortero, tal como el capitán portugués había descrito siglos antes. Karl no podía creer lo que veía. Nada como esto debería haber existido en África, al menos no según lo que los europeos creían en ese momento. Los miembros de la tribu local le dijeron que solo habían vivido en la zona durante unos 40 años y que la región había estado deshabitada antes de eso. Por lo tanto, estaban absolutamente convencidos de que gente blanca había vivido allí alguna vez. Mientras Karl examinaba las estructuras más detenidamente, notó algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. El estilo de construcción se parecía notablemente a las descripciones del templo del rey Salomón en Jerusalén que aparecían en la Biblia. Las piedras eran la prueba más reveladora, masivas y encajadas, tal como decían las antiguas escrituras. Y el rey ordenó, y trajeron grandes piedras costosas y piedras labradas para poner los cimientos de la casa. Pero el descubrimiento más emocionante aún estaba por llegar. Karl encontró vigas de madera que sostenían algunas de las estructuras de piedra. Y cuando examinó la madera, se convenció de que era cedro. El mismo tipo de madera que la Biblia dice que se usó en el templo de Salomón, traída desde el Líbano. ¿Acaso su agotador y peligroso viaje finalmente había dado los resultados que había estado persiguiendo desde que tenía 11 años? La evidencia se acumula. Karl estaba ahora seguro de que había encontrado el palacio de la reina de Saba y la fuente del oro de Salomón. Todo parecía encajar perfectamente, como las piezas de un rompecabezas gigante. Las ruinas coincidían con las descripciones bíblicas. Las minas de oro estaban cerca, e incluso el nombre local de la zona, Sofala, recordaba de alguna manera a la Biblia. Karl creía que los antiguos fenicios habían construido la ciudad. Eran hábiles constructores y comerciantes que vivían en lo que hoy es el Líbano y eran famosos por viajar grandes distancias. Construían sus estructuras sin mortero, al igual que las ruinas que Karl había encontrado. También usaban madera de cedro del Líbano, que Karl estaba convencido de haber encontrado en las vigas de madera. La Biblia menciona que Salomón trabajó con constructores fenicios liderados por un hombre llamado Hiram para construir su famoso templo.
¿Podrían estos mismos fenicios haber viajado a África para construir un palacio para la reina de Saba y establecer operaciones de extracción de oro para el rey Salomón? Cuando la noticia del descubrimiento de Karl llegó a Europa, causó sensación. August Petermann, editor de la revista geográfica más respetada de Alemania, publicó rápidamente informes sobre el hallazgo. No es improbable que sean idénticas al Ofir de la Biblia y a los lugares de donde Salomón obtenía su riqueza en oro, escribió. El descubrimiento inspiró una de las novelas de aventuras más famosas jamás escritas. El autor británico H. Rider Haggard usó el hallazgo de Karl como base para su libro, Las minas del rey Salomón, que se hizo increíblemente popular en todo el mundo. De la noche a la mañana, la frase, las minas del rey Salomón, entró en la cultura popular, a pesar de que nadie había usado esas palabras exactas antes. Pero mientras el descubrimiento de Karl hizo ricos y famosos a otros, él recibió muy poca recompensa por su asombroso hallazgo. Regresó a Alemania con la esperanza de obtener un puesto en un museo de historia natural, pero carecía de un título universitario y tuvo dificultades para encontrar trabajo. Terminó aceptando un trabajo en una fábrica de cemento, sufriendo de depresión y una enfermedad hepática causada por sus viajes por África. Trágicamente, Karl Mauch murió en 1875 con solo 37 años, al caer desde la ventana de un hotel en lo que pudo haber sido un accidente o un suicidio. Su increíble descubrimiento fue en gran parte ignorado por el mundo académico, y sus escritos solo se publicaron en su totalidad en 1960, casi 100 años después de su muerte. Sin embargo, no sería recordado como el hombre que encontró los palacios del rey Salomón y la reina de Saba, sino como un niño que pensó erróneamente que había logrado su sueño de infancia y murió antes de poder saber la verdad. Los científicos contraatacan. Hacia 1900, había surgido una nueva generación de exploradores, y eran muy diferentes de los aventureros como Karl Mauch. Eran arqueólogos profesionales armados con métodos científicos y herramientas modernas. No estaban interesados en historias sobre tesoros bíblicos. Querían pruebas contundentes y hechos. En 1905, un arqueólogo británico llamado David Randall Massiver decidió echar un vistazo científico y cuidadoso al Ofir de Karl. Usando métodos que no existían en la época de Karl, Randall Massiver comenzó a examinar la cerámica y otros artefactos encontrados en las ruinas para determinar su verdadera edad. Lo que descubrió fue impactante. La cerámica y otros objetos mostraban que las ruinas habían sido construidas mucho más tarde de lo que Karl había pensado, no hace 3.000 años durante la época de Salomón, sino solo hace unos 700 años, en la época medieval. Son incuestionablemente africanas en cada detalle y pertenecen a un periodo que se fija por las importaciones extranjeras como, en general, medieval, concluyó Randall Massiver. Esta fue una noticia devastadora para cualquiera que creyera en la teoría de Karl. Si las ruinas solo tenían 700 años, no podrían haber sido construidas por fenicios que trabajaban para el rey Salomón. Pero Randall Massiver tenía noticias aún más sorprendentes. Todo sobre las ruinas, el estilo de construcción, los materiales utilizados, la cerámica, las herramientas, era completamente africano. No había evidencia de ninguna influencia extranjera en absoluto. En 1929, otra arqueóloga británica llamada Gertrude Catton Thompson dirigió la primera excavación exclusivamente femenina de las ruinas. Cavó más profundo y con más cuidado que nadie antes que ella, abriendo 6 zanjas alrededor de los edificios principales y excavando áreas que los visitantes anteriores nunca habían perturbado. Su conclusión fue aún más definitiva que la de Randall Massiver: el examen de toda la evidencia existente, recopilada de todas partes, todavía no puede producir ni un solo elemento que no esté en consonancia con la afirmación de una fecha medieval. Si por indígena entendemos un origen nacido del país en el que se encuentran, entonces las ruinas son, en mi opinión, indígenas en el sentido más amplio del término. Incluso la prueba de Karl sobre la madera de cedro estaba equivocada. Cuando los científicos analizaron adecuadamente las vigas de madera, descubrieron que no era cedro del Líbano, sino sándalo africano local. Karl había identificado la madera simplemente comparándola con su lápiz, un método que parece casi cómico según los estándares científicos modernos. Así que todo lo que Karl había creído sobre las ruinas era incorrecto. No fueron construidas por fenicios. No tenían 3.000 años, y no tenían nada que ver con el rey Salomón o la reina de Saba. Pero esto no significa que el descubrimiento de Karl fuera inútil. De hecho,
resultó ser aún más asombroso de lo que él había imaginado. La verdadera historia de las ruinas. Las ruinas que Karl Mauch había descubierto ahora se conocen como Gran Zimbabue, que significa Gran Casa de Piedras en el idioma local. El nombre Zimbabue, que significa Casa de Piedra, se deriva de estos imponentes muros. Lejos de ser una decepción, Gran Zimbabue ha resultado ser uno de los sitios arqueológicos más importantes de África y un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gran Zimbabue fue construido entre los siglos XII y XV por los antepasados del pueblo Shona, que todavía viven en la zona hoy en día. Lo que comenzó como una pequeña aldea agrícola se convirtió en un poderoso reino con más de 10.000 residentes en su apogeo. El pueblo de Gran Zimbabue se hizo increíblemente rico a través de la agricultura, la cría de ganado y, lo más importante, el comercio a larga distancia. La riqueza de Gran Zimbabue provenía del oro y el marfil, que comerciaban con mercaderes de lugares tan lejanos como China y Arabia. Los arqueólogos han encontrado cerámica min de China, cerámicas árabes y cuentas de la India en el sitio, lo que demuestra que Gran Zimbabue estaba conectado a una vasta red de comercio internacional. Las habilidades de ingeniería y arquitectura de las personas que construyeron Gran Zimbabue eran notables. El famoso muro curvo del gran recinto mide más de 240 metros de largo y 10 metros de alto en algunos lugares. Construido enteramente sin mortero, utilizando una técnica que requería una habilidad y planificación increíbles, los constructores usaron más de 1 millón de bloques de granito, cada uno cuidadosamente moldeado y encajado. La riqueza del reino permitió a sus gobernantes construir estas magníficas estructuras de piedra como símbolos de su poder y estatus. El complejo de la colina, construido sobre un afloramiento rocoso, servía como palacio real y centro religioso. El gran recinto de abajo pudo haber sido utilizado para ceremonias importantes y como residencia de la familia real. La influencia de Gran Zimbabue se extendió mucho más allá de los muros de piedra. El reino controlaba minas de oro y rutas comerciales en toda la región, convirtiéndolo en uno de los estados más poderosos de la África medieval. Los gobernantes de Gran Zimbabue podían permitirse importar bienes de lujo de todo el Océano Índico y más allá. Pero como muchas grandes civilizaciones, Gran Zimbabue finalmente declinó. Para el siglo XV, la ciudad estaba en gran parte abandonada. Los historiadores creen que esto pudo deberse al colapso de las rutas comerciales, la inestabilidad política, problemas ambientales o una combinación de todos estos factores. El legado de Gran Zimbabue es tan importante que cuando el país moderno obtuvo su independencia en 1980, eligió llamarse Zimbabue en honor a esta notable ciudad antigua. Gran Zimbabue demostró que África tenía civilizaciones sofisticadas capaces de logros impresionantes mucho antes de la colonización europea. El descubrimiento de Karl Mauch, aunque basado en suposiciones incorrectas, atrajo la atención internacional hacia uno de los mayores tesoros arqueológicos de África. Si se hubiera dado cuenta del verdadero significado de lo que había encontrado, podría haber cambiado la forma en que el mundo veía las civilizaciones africanas, la búsqueda del verdadero Salomón. Aunque la aventura africana de Karl Mauch no condujo a las minas de Salomón, planteó una pregunta importante: ¿existieron realmente el rey Salomón y su fabulosa riqueza? Durante muchos años, los arqueólogos no encontraron evidencia fuera de la Biblia de que Salomón hubiera vivido, lo que llevó a algunos a concluir que era solo una figura legendaria. Pero en la década de 1990, todo cambió. Los arqueólogos que trabajaban en un sitio llamado Tel Dan en el norte de Israel hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron una antigua inscripción en piedra que data aproximadamente del 850 AC y que mencionaba la Casa de David. La primera evidencia arqueológica de que el rey David, el padre de Salomón, realmente había existido. La inscripción usaba las palabras Beit David, que son idénticas a las palabras hebreas para Casa de David. Este descubrimiento demostró que David era una figura histórica real, no solo un personaje de historias religiosas. Y si él existió, entonces su hijo Salomón probablemente también. Este descubrimiento animó a los arqueólogos a buscar más cuidadosamente evidencia del reino de Salomón. Comenzaron a darse cuenta de que, incluso si el reinado de Salomón fue más pequeño y menos magnífico de lo que describe la Biblia, aún podría haber sido un rey real que controlaba valiosos recursos. La clave llegó cuando los arqueólogos comenzaron a pensar qué tipo de minas podría haber poseído realmente Salomón. Todos habían estado buscando minas de oro,
Pero, ¿y si la riqueza de Salomón proviniera de otra cosa? ¿Y si sus riquezas fueran en realidad minas de cobre? Durante la Edad del Bronce, el cobre era increíblemente valioso, casi tan precioso como el oro lo es hoy. El cobre era esencial para fabricar herramientas, armas y otros artículos importantes. Un rey que controlara las minas de cobre podría volverse extremadamente rico comerciando este valioso metal por todo el mundo antiguo. Esta teoría llevó a los arqueólogos a comenzar a buscar en un nuevo lugar, el Valle de Arabá, una región desértica entre Israel y Jordania que es rica en depósitos de cobre. Ya se habían encontrado minas de cobre antiguas allí antes, pero nadie las había datado cuidadosamente para ver si podrían ser de la época de Salomón. A principios de la década de 2000, el arqueólogo Thomas Levy comenzó a excavar en un sitio llamado Kirbat en-Naas en el sur de Jordania. El nombre significa ruinas de cobre en árabe, y el equipo de Levy encontró evidencia de una producción masiva de cobre. Cavaron a través de más de 6 metros de escoria de cobre, material de desecho de la fundición del mineral de cobre, lo que indica que el metal se había producido allí a escala industrial. Pero el descubrimiento más emocionante aún estaba por llegar. Cuando el equipo de Levy dató la producción de cobre usando datación por radiocarbono, descubrieron que los principales periodos de actividad fueron en los siglos X y 9 a.C., exactamente la época en que la Biblia dice que Salomón gobernó Israel. No hemos encontrado las minas de Salomón, admitió Levy. Pero creo que nuestros resultados vuelven a poner sobre la mesa el tema de las minas de Salomón, o digamos, del reino salomónico y su alcance. El avance de 2025 en el desierto de Israel. Mientras los arqueólogos en Jordania descubrían evidencia de la antigua minería de cobre, un descubrimiento aún más emocionante estaba teniendo lugar en el valle de Timná en Israel. Esta remota ubicación desértica había sido conocida por sus antiguas minas de cobre desde la década de 1930. El valle de Timná en Israel alberga un tesoro arqueológico, minas de cobre que se cree datan de la época del rey Salomón. Cuando el arqueólogo estadounidense Nelson Glueck exploró por primera vez la zona, sugirió que podría estar conectada con el rey Salomón. Durante décadas, la mayoría de los arqueólogos desestimaron las ideas de Glueck, creyendo que las minas eran mucho más antiguas y no tenían nada que ver con la época de Salomón. Pero en 2013, un joven arqueólogo israelí llamado Erez Ben Yosef comenzó una nueva excavación en un sitio llamado la Colina de los Esclavos, decidido a usar métodos científicos modernos para descubrir la verdad. Lo que Ben Yosef descubrió lo cambiaría todo. En 2025, su equipo logró un avance que finalmente demostró que las minas de oro de Salomón son reales, aunque no de la manera que nadie esperaba. El descubrimiento clave provino de una fuente inesperada, excrementos de animales antiguos. El equipo de Ben Yosef encontró estiércol de 3.000 años de antigüedad de burros y otro ganado que se había conservado perfectamente por el clima seco del desierto. Al principio, pensaron que era relativamente reciente. Pensamos que tal vez algunos nómadas habían acampado allí con sus cabras hace unas décadas, dijo Ben Yosef, señalando que el estiércol todavía contenía materia vegetal sin descomponer. Pero cuando los resultados de la datación por radiocarbono llegaron del laboratorio, se quedaron atónitos. El estiércol tenía 3.000 años, datando del siglo X a.C., exactamente la época en que la Biblia dice que el rey Salomón gobernó Israel. Era difícil de creer, admitió Ben Yosef. Este descubrimiento fue revolucionario porque demostró que las minas de cobre en Timná estaban activas durante el reinado de Salomón, no cientos de años antes como se pensaba anteriormente. Pero el estiércol reveló aún más secretos. Las semillas y el polen preservados mostraron que el alimento de los animales había sido importado desde más de 160 kilómetros de distancia, cerca de la costa mediterránea. Esto demostró que la operación minera era parte de una compleja red de comercio a larga distancia. El equipo de Ben Yosef también encontró muros fortificados alrededor del campamento minero, lo que sugiere que eran lo suficientemente valiosos como para necesitar protección militar. Existe una seria posibilidad de que Jerusalén obtuviera su riqueza grabando estas operaciones mineras, concluyó Ben Yosef. La escala de la operación era impresionante. Se han encontrado más de 1.000 toneladas de escombros de fundición de cobre en la Colina de los Esclavos, lo que indica una producción a escala industrial digna de un reino antiguo. La fuente de agua más cercana estaba a 20 kilómetros de distancia, y todas las necesidades tenían que ser transportadas por caravanas de burros, lo que convertía esto en una empresa increíblemente compleja y costosa.
El metal en este periodo era un producto esencial, similar al petróleo de hoy, explicó Ben Yosef. Así que valía la pena para esta gente invertir tanto en esta operación en medio del desierto. La revelación final. La verdad sobre las minas de oro de Salomón finalmente se ha revelado en 2025. No eran minas de oro en absoluto, y no eran exactamente de Salomón tampoco. Las minas de cobre en Timná eran operadas por un pueblo llamado los edomitas, que eran vecinos y a veces enemigos de los antiguos israelitas. La Biblia menciona varios conflictos entre el rey David y los edomitas y describe cómo David los sometió. Si esto es cierto, entonces Salomón pudo haber estado en posición de exigir tributo a los mineros de cobre edomitas, en lugar de poseer las minas directamente. Salomón probablemente actuó como un poderoso hombre de negocios, controlando las rutas comerciales y recaudando impuestos sobre el cobre que pasaba por su territorio. La Biblia describe a Salomón como increíblemente sabio, y esta habría sido una forma muy inteligente de enriquecerse, dejando que otros hicieran el peligroso trabajo de la minería mientras él recolectaba una parte de las ganancias. Este acuerdo explicaría cómo Salomón obtuvo los metales necesarios para su famoso templo en Jerusalén. La Biblia describe el templo como lujosamente decorado con objetos de oro y bronce, lo que habría requerido grandes cantidades de metal de operaciones mineras a escala industrial. Salomón probablemente intercambió el cobre de las minas de Timná por oro y plata de otras regiones. El descubrimiento demuestra que la zona albergaba una sociedad compleja y sofisticada durante la época de Salomón, algo que muchos arqueólogos habían dudado. Hasta hace poco, no teníamos casi nada de este periodo en esta área, dijo Ben Yosef. Pero ahora no solo sabemos que esta era una fuente de cobre, sino también que es de los días del rey David y su hijo Salomón. Los textiles, restos de comida y otros materiales orgánicos preservados encontrados en Timná han proporcionado una ventana sin precedentes a la vida durante el periodo bíblico. Estos descubrimientos muestran que la región soportaba operaciones industriales a gran escala y redes comerciales a larga distancia, exactamente el tipo de infraestructura que se habría necesitado para sostener un reino rico como el de Salomón. Ben Yosef concluyó, si el rey Salomón tuvo minas, eran de cobre y estaban aquí en Timná. Los descubrimientos de 2025 finalmente han resuelto el misterio de 3.000 años, demostrando que, aunque las leyendas pudieron haberse equivocado en algunos detalles, la verdad central era correcta, la riqueza de Salomón era real, y provenía de minas en el desierto. ¿Qué opinas de este increíble descubrimiento? ¿Crees que podría haber más tesoros bíblicos esperando a ser descubiertos en el desierto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.